Bienvenidos a nuestra séptima Cátedra de Herencia Africana del año 2018 en el marco del Diseño Internacional para el Afrodescendiente de Naciones Unidas. Hoy tenemos a Sonia Queiroz, que viene de la Universidad Minas Gerais de Brasil, Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, y nos va a hablar sobre los cuentos, cantos y hablas, pues todo el territorio maravilloso de la oralidad en Brasil. Sabemos que en literatura estamos a veces muy pautados por su origen etimológico de litera, en latín, que es letra, y literatura es mucho más que la letra impresa. Entonces la oralidad tiene esa maravilla que nos permite transliterar a la letra impresa y hacer también como una memoria, porque la oralidad se pierde en su flujo, aunque se transmite de generación en generación. Entonces hoy tenemos la maravillosa ocasión de escucharte, Sonia, y de mirar también consonancias, diferencias y también percepciones de la experiencia Afro-Brasil, Afro-Colombia, y sobre todo que Sonia acaba de llegar del Festival Petronio de Cali, el Festival Petronio. Entonces ahí pues muchos quisiéramos poder ir realmente, ¿verdad? Pero tuviste la dicha de estar y ver las comunidades y escucharlas, y también nos gustaría que nos hables de eso. Sonia Queiroz es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Universidad Federal Minas Gerais, licenciada y magíster en Letras de la misma universidad y doctora en Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. En la maestría realizó una investigación sobre la supervivencia de las lenguas bantú habladas en Tabatinga, barrio de la ciudad Bondepacho, en Minas Gerais, que dio origen al libro Pepreto Novato Branco, a Língua dos Negros da Tabatinga, que apareció en 1998. Entonces, saben que la investigación es lo que hace a un scholar, a un académico, a un literato y a un profesor. Sin investigación no hay nada. Y parte importante de los resultados de su investigación de doctorado sobre estas ediciones del cuento oral en Brasil fue divulgada en el libro Na Captura da Voz, publicado en coautoría con María Inés de Almeida en 2002. En su postdoctorado, que está en curso, ¿no es cierto? Tú ya estás el segundo. El segundo postdoctorado. Este es el primero, pero el que estás haciendo, yo sé, pero el que estás haciendo es el segundo. Muy bien. Entonces, desarrolló una investigación Minas Afrodescendente, Historias de Tradición Bantú, en la que identificó una red de cerca de 200 narrativas orales registradas en un libro en lengua portuguesa en Brasil, Angola y Mozambique. Posteriormente se dedicó a investigar supervivencia de las lenguas bantú en los cantos de trabajo y en los funerales, cantos rituales fúnebres de negros en región diamantina, en los cantos rituales del Reinado de Rosario, una de las más fuertes tradiciones religiosas afro-brasileñas. El levantamiento del léxico de origen bantú resultante de esas investigaciones dio el glosario Palabra Bantú en Minas, que será publicado en 2019 por la editorial de Universidad Federal Minas Gerais. Quizás bantú nos suene lejos, pero imagínense que en Colombia hay bantú. ¿Alguien sabe dónde? San Basilio de Palenque. Mira, ve. Y luego en San Basilio de Palenque, donde se produjo un fenómeno interesantísimo, porque el discurso científico llegó en 1960, llegó el Instituto Caro y Cuervo, pero después llegó en el 85 Armí Schreiber, llegó de Granda Germán de España. Bueno, en todo caso, Nina de Friedemann, y les dijeron el origen de los palenqueros es bantú.
Entonces ahora los palenqueros dicen somos bantú. Pero entonces es curioso porque es como que los científicos están aclarando la identidad. Entonces no es tan lejano. ¿Qué significa? Que el bantú está vivo también en Colombia, y ustedes saben que las lenguas rituales producen una fosilización de las palabras. O sea, que la palabra queda en su forma original para que haga el efecto mágico, porque si hace una evolución filológica, ya no es la palabra ritual. Entonces, curiosamente, los lingüistas descubrieron que las palabras ancestrales rituales de Palenque están en Cuba, en los rituales de la magia blanca. Es la misma palabra, misma, como niquísimo. Entonces, vamos a ver que hay unas coincidencias terribles, y en Colombia todo eso está palpitante, tiene sístole y diástole, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora con nuestros hermanos de Brasil. Estamos muy emocionados, Sorda, porque no hay mucho conocimiento, pero apenas ponemos un pie más allá del Amazonas, vemos que hay todas las coincidencias. Muy bienvenida. Muchas gracias, Graciela, por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a todos que aquí están. Y pido que me disculpen, que me perdonen porque todavía no hablo español, pero voy a intentar y espero que me entiendan. Bueno, antes de comenzar mi charla propiamente, pido permiso a nuestros mayores que ya se fueron, en especial a Fiotinha, maestra de la lengua del negro de la costa, Crispín y Pedro de Almeida, maestros cantadores de bisungos en Diamantina, y Capitão João Lopes y Capitão Expedito, maestros de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Jatobá, en Belo Horizonte, Minas Gerais. Por fin, a Clementina de Jesus, maestra del samba, que es samba, oración también, y que en la grabación que ustedes van a oír ahora, canta un bisungo, pedindo permiso, o en portugués, pedindo licença. Com licença do Puriacuca. Com licença do senhor moço. Com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Bueno, aprovecho para decir que bisungo es el nombre. Bisungo
es como llaman a los cuentos en Diamantina, como los negros llaman los cantos de trabajo y de entierro. En lengua umbundu, que es una lengua hablada en el sur de Angola, en la provincia de Benguela, Visungu es el plural de Ochisungu, que quiere decir canto, simplemente. En Brasil, esta palabra pasó a significar cantos de los negros. Bueno, el Brasil actualmente es la más grande, tenemos en Brasil actualmente la más grande población negra afuera de África. Son más de 90 millones de afrodescendientes en Brasil, lo que significa hoy más de 50% de nuestra población total. En América Latina y Caribe, Brasil es seguido muy de lejos por Colombia, con 4 millones y un poquito más, que significa como 10% de la población, y Cuba, con 4 millones, también cerca de 4 millones, que significa 35,9% de la población. Bueno, sin duda es muy importante la contribución de los africanos y sus descendientes en la formación de la cultura brasileña, en la economía, en los cantos, en la poesía, en la literatura, en todo que hay en Brasil. Porque si nuestra población es mayoritariamente negra, podemos decir que fueron mayoritariamente los negros que construyeron nuestro país. Claro que no es toda la gente que entiende eso, ¿sí? Que concuerda, está de acuerdo con eso. Por eso, como dijo Graciela ahorita, es muy importante la investigación, o son muy importantes las investigaciones sobre la participación de los negros en la formación de nuestros países. Y todavía son escasos los trabajos de investigación sobre las raíces culturales africanas del pueblo brasileño, lamentablemente. La investigación es necesaria, sobre todo porque, como también tú dijiste, Graciela, produce y divulga información, y así cambia la imagen que la gente hace de sí misma, y de su país, y de su cultura. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poquito sobre las investigaciones que han sido hechas en Brasil sobre las hablas, los cuentos y los cantos, que tienen que ver con las tradiciones de los africanos y especialmente de los bantús, que son los pueblos que viven hoy en la parte de África abajo del Ecuador. ¿Sí? Son una grande población con muchas lenguas. Entonces, en Brasil, como en Colombia, en Cuba, en todas las Américas, fueron habladas muchas lenguas africanas, pero muchas como que desaparecieron. Es el caso del primer registro que tenemos en Brasil. El manuscrito de Antônio da Costa Peixoto, que en el siglo XVIII registró por primera vez una lengua de base minajeje. Las lenguas del grupo minajeje son habladas en la región de Togo, por allá.
del Golfo de Guinea. Y esta era una lengua hablada en Villarrica, que acá también hay Villarrica. Yo visité, sí, visitamos Villarrica, cerca a Cali, ¿no? Muy interesante, una ciudad negra. Pero Villarrica en Brasil era la capital de la provincia de las Minas, donde hoy está el departamento que allá llamamos Estado de Minas Gerais, donde vivo yo. Y es una provincia donde hubo mucho oro y otras preciosidades, otras riquezas como esmeraldas. Y hay todavía, pero no tanto. Y entonces este manuscrito Costa Peixoto escribió como para ayudar a los señores de esclavos, ¿sí?, a entender lo que hablaban los negros. Tenía por lo tanto una función práctica, ¿sí? Sobre los minas es interesante observar que en la colonia, en el periodo colonial, se creía que las minas, las esclavas minas, traían suerte para encontrar el oro. Entonces los señores de esclavos, todos querían tener una esclava mina o esclavos minas, pero se cuenta que era una esclava mina, pero donde había una había otros. En verdad, las investigaciones más recientes afirman que no era una cuestión de suerte, pero de técnica. Los minas tenían experiencia en mineración, era esto. Pero solamente ahora se comienza a reconocer los valores técnicos de los africanos, los conocimientos, porque se entendía que los africanos no sabían nada, no tenían técnicas, no eran gente, eran como animales, ¿sí? Lamentablemente. Bueno, ese trabajo de Antônio da Costa Peixoto fue publicado en 1945 en Portugal, Lisboa, y más recientemente, ya en el siglo XXI, en 2003, por la Fundación João Pinheiro, en Minas Gerais, en una edición, digamos, crítica o mínimamente anotada, una edición comentada por la etnolingüista baiana, de Bahia, de tierra de mi colega que aquí está, Paulo, y Eda Pessoa de Castro. Es una de las mayores investigadoras que tenemos en Brasil sobre las lenguas africanas en contacto con la lengua portuguesa en Brasil. No hay otro registro de lengua minajeje en Brasil. No sabe, es como se hubiera morido, ¿sí? Es verdad, no sabemos nada más de esta lengua. Entonces, después de este trabajo, de este registro, espero que tengan entendido cómo funcionó, ¿no? Con una función práctica por comienzo y después científica. Después, hasta la mitad del siglo XX, hubo publicaciones sobre la presencia de palabras bantúes y yorubás en el portugués hablado en Brasil, pero sobre hablas afro-brasileras solo 1 o 2 artículos en periódicos. O sea, en
los primeros años del siglo XX se trató de la lengua portuguesa, no exactamente de las lenguas africanas habladas en Brasil. ¿Sí? De la lengua portuguesa y de un fenómeno que es tratado como empréstimos o como influencias, se dice préstamos o influencias, pero hoy pensamos de manera diferente. Hoy entendemos que son lenguas que convivieron y hay que cambiar la mirada, digamos. Bueno, las tecnologías de grabación que surgen en la segunda mitad del siglo XX posibilitaron nuevos y más efectivos trabajos de campo, porque todo era más difícil antes, que los investigadores tenían que oír e escribir, hasta mismo lenguas desconocidas. Esto vale también para las lenguas indígenas brasileñas, claro. Entonces, es en la segunda mitad del siglo XX, con las nuevas tecnologías, que las investigaciones comienzan a evoluir, a se desarrollar más y mejor. En el fin del siglo XX se publicó entonces el primer libro sobre una habla de base africana sobreviviente en Brasil, el libro Cafundó, a África no Brasil, de los investigadores de São Paulo, Carlos Vogt y Peter Frey. Peter Frey es un antropólogo, como Graciela observó, ¿no? Los primeros investigadores de la oralidad son los antropólogos, ¿sí? Y Carlos Vogt, un literato. Es una buena cooperación, me parece. Entonces, este libro fue editado por primero en 1996 por Companhia das Letras, una gran editora de São Paulo. Y recientemente, ya en el siglo XXI, 2017, año pasado, este libro fue reeditado por el editorial de la Unicamp, Universidad de Campinas, São Paulo. En él se encuentra la descripción de la estructura del pueblo, de la comunidad, del funcionamiento, de las costumbres, de todo esto, que es la perspectiva antropológica, digamos, y el vocabulario de la cucopia. Esta habla, un habla bantu remanente en Cafundó, poblado de São Paulo. Entonces, este habla era llamado por la población hablante de cucopia. Vamos a ver que estas lenguas, estas hablas, en verdad estas hablas en Brasil son todas las que están registradas de base bantu y tienen diferentes nombres dados por las comunidades hablantes. El segundo fue el libro de mi propia autoría, de que habló Graciela, Pé Preto no Barro Branco, a língua dos negros da Tabatinga, que salió en 1998 por la editorial de UFMG, la universidad donde trabajo yo, y trae la descripción del habla remanescente de lenguas bantús en la periferia de la ciudad de Bom Despacho, en Minas Gerais. Este libro está
agotado, pero estamos ahora haciendo el ebook o EPUB, que va a ser disponibilizado en internet gratuitamente para quien quiera. ¿Sí? En 2019, Graciela también ya habló de esto, se va a publicar también por el mismo editorial de la UFMG, Palabra Bantu en Minas, una compilación de todos los vocábulos africanos registrados por diferentes investigadores en trabajo de terreno en Minas Gerais. ¿Sí? En 2001, se publicou Falares Africanos na Bahia, um vocabulário afro-brasileiro, elaborado a partir de hablas e cantos de comunidades de candomblé de Salvador, Bahia. En este libro, editado por Top Books, en Rio de Janeiro, la investigadora Ieda Pessoa de Castro, la misma que ha hecho la edición del manuscrito de Antonio de Costa Peixoto un poco antes. Entonces, Ieda presenta evidencias de la marcada presencia de lenguas bantus junto a la lengua yorubá en Bahía y en todo el territorio nacional. Este es un trabajo muy importante para nuestro conocimiento de las lenguas habladas en Brasil. Y sobre todo para que nuestro pueblo, los investigadores y nuestro pueblo de Brasil entienda al final que el Brasil es bantu, o bantú, porque la población brasilera cree que la lengua africana más hablada, que fue más hablada en Brasil, es el yoruba, pero no es verdad. Estas investigaciones que estoy a presentar a ustedes, tienen apuntado para los bantús, o las lenguas bantús, ¿sí? Bueno, hay que discutir sobre por qué este pensamiento en Brasil, ¿no? Bueno, después, en 2012, más recientemente, el estadounidense Stephen Bird realizó investigación sobre el habla bantú remanente en la ciudad de Patrocinio, también en Minas Gerais, y publicó por University of New Mexico Press el libro Kalunga and the Legacy of an African Language in Brazil. Vean que, mira que aquí está el otro nombre de la misma lengua, Kalunga. Kalunga es una palabra que es, creo, mucho conocida también en Colombia, ¿no? Que significa el mar, que significa la muerte, que significa muchas cosas, hasta una muñequita en Brasil. Significa también una muñequita que hace parte de algunos rituales festivos, ¿sí? Entonces, ya tenemos lengua del negro de la costa, o lengua de Tabatinga, Cucópia y Kalunga, por lo menos, si no me olvidé de algo. En cuanto a los cuentos orales y los cantos de tradición bantú, ocurre lo mismo que ocurre con las investigaciones acerca del habla. Solo van a desarrollarse efectivamente después de la aparición de las tecnologías de grabación. Pero hay que destacar los pioneros. Silvio Romero, en el siglo XIX, y João da Silva Campos, en los primeros años del siglo XX.
Entonces son dos investigadores que como empezaron todo, sin grabadores, sin filmadoras, ¿sí? Aquí voy a saltar, no sé por qué no tenemos mucho tiempo, ¿no, Graciela? Es un ejemplo de una parte de habla, de conversación en la lengua de Tabatinga, o la lengua del Negro de la Costa. Voy a organizar una o dos frases para que tengan una idea, pero la base es el portugués y hay un léxico bantú. Es muy diferente del palenquero, que yo conocí un pouco. Pois é, aí os caminhos chegaram com o João da Alcaia, né? Eu quero uma aveira, eu quero uma aveira, eu quero uma aveira. Como é que eu vou te curar? Engura catita. El portugués es una lengua muy parecida con el español, entonces pienso que ustedes pueden percibir la inclusión de palabras bantús, como ingura, mavero, ¿sí? Y esto hace con que la gente de la ciudad, la gente que no hace parte de la comunidad de Tabatinga, no entienda lo que hablan los hablantes de la lengua. Con respecto a los cuentos, aquí está el libro de cuentos orales publicados por Silvio Romero en el fin del siglo XIX. Y me gustaría destacar el facto de que los cuentos de origen africano están en la tercera parte. Primero vienen los de origen europeo, después los de origen indígena, y por tercero los cuentos de origen africano. Y que como las otras dos partes, presenta como ilustración de abertura el gallo, símbolo de Portugal. O sea, Portugal como dominador. ¿Cómo? Sí, invasor del territorio. Sí, y también del territorio en África, porque allá invadieron de la trajeron los negros, los africanos, para vivir en lo que es hoy Brasil, ¿no? Bueno, en 1928, João da Silva Campos, un baiano, publica 80 cuentos orales de tradición bantú, recolectados por él en Bahía, en el Recôncavo baiano. Los contos y fábulas populares de Bahía es el título de la colección. Fueron publicados en el libro O Folclore no Brasil, del folclorista Basílio de Magalhães. Es importante decir que João da Silva Campos era un investigador negro, que hacía parte del Instituto Histórico y Geográfico de Bahía. Pero hasta hoy, estos cuentos no fueron editados en separado. O sea, que João da Silva Campos necesitó de un folclorista, otro, para publicar el resultado de sus investigaciones. Sí. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, quiero destacar las publicaciones del investigador Altimar Pimentel de Paraíba, en el nordeste de Brasil.
Altimar Pimentel publicó muchas colecciones de cuentos orales del nordeste de Brasil. En la coletânea Histórias da Boca da Noite, no sé si se dice en español algo como esto, Boca da Noite, Boca de la Noche. Es la hora apropiada para se contar cuentos. ¿Sí? Cuando se va el sol. Entonces, en la coletânea Histórias da Boca da Noite, editada por Tesauros en Brasilia, en 1976, los negros están presentes como contadores, personajes y público. Por eso destaco Altimar. Acá un cuento intitulado Tico Tico Santo Antônio e o Canjonjo e a Laranja, con la naranja. Es un cuento en que están presentes varias palabras bantús que están en negrito. Sí. Pero esto es un fenómeno un poco raro. En los cuentos no encontramos muchas palabras de lenguas africanas. En nuestras investigaciones recientes hicimos la comparación de cuentos orales de Brasil, Angola y Mozambique publicados en libros y llegamos a un corpus de cerca de 200 cuentos que presentan elementos comunes. Los elementos más recurrentes son los personajes animales, como el conejo, la tortuga y el tigre. Y acá está mi colega Josilei, que está investigando ahora en Colombia los cuentos orales de tradición africana y ya encontró una gran cantidad de cuentos del tío conejo y tío tigre. Son casi enemigos, digamos, ¿no? Están en disputa todo el tiempo, los pequeños contra los grandes, ¿no? Bueno, hay otros animales, pero destaqué esos. Bueno, en cuanto a los cantos, el primer registro de los cantos de tradición bantú en Brasil fue hecho en el municipio de Diamantina, en Minas Gerais, por el investigador Aires da Mata Machado Filho, que encontró 65 visungos, que son cantos de trabajo, de entierro, cantos que marcan todo el cotidiano de los trabajadores negros en la mineración en Diamantina, o marcaban. Y Aires da Mata Machado Filho publicó, hecho su investigación en 1928 y publicó el libro a partir de 1943 y hasta hoy está en comercio el libro de Aires. Es muy importante y entonces registró por escrito 65 cantos y el vocabulario del habla benguela o banguela, como la llamaban los negros, como se dice aquí, una distorsión de la palabra benguela, que es un topónimo, ¿no? Banguela. Entonces, acá está una partitura del libro de Aires, que entonces utilizó una forma de escrita que es europea, que no está adecuada, pero era lo que él podía hacer, ¿no? No había, como no hay hasta hoy, una escrita musical apropiada para la música africana. Esto está por hacerse, ¿no?
Entonces, miren que registró la melodía, la música y también las palabras del canto, de los 65. Está aquí el Padre Nuestro africano, o Padre Nosso africano, como allá se dice. Y yo voy a poner una grabación hecha muchos años después en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Jatobá, con el capitán Expedito, que ya mencioné aquí. Es la misma. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Oh, Deus. Bueno, este zungo, este canto es lo más, digamos, lo más conocido, ¿sí?, de los 65 que Aires registró en libro. Está grabado, por ejemplo, Está grabado, por ejemplo, en este disco que inicialmente era un LP y ahora en CD, o Canto dos Escravos. En esta grabación están 14 de los 65 cantos o bisungos registrados en libro por Aires. Y están grabados por Clementina de Jesús. Oímos uno en el comienzo. Y Doca y Geraldo Filho, que son, o eran, algunos ya se fueron, grandes cantores de samba en Brasil. En la década de 1990, hubo varias grabaciones sonoras y en vídeos que evidenciaron más remanentes bantúes en los cantos del reinado de Nuestra Señora del Rosario. Entonces acá estoy presentando algunas de las grabaciones apenas para mirar, ¿sí? Y voy a encerrar con un vídeo de un otro capitán, el capitán Rolinho, del sur del departamento de Minas, que está vivo, del poblado de Fagundes. Entonces ustedes podrán ver, mirar, oír y mirar lo que son los cuentos que aún están vivos en Brasil hoy, con
palabras, o sea, con instrumentos, con formas de bailar y también con palabras bantús, ¿sí?